Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. Este que les habla y les saluda nuevamente es su hermano y su amigo en Cristo Jesús, su hermano Francisco Benítez. Hoy vamos a compartir otro estudio más de la palabra de Dios y vamos a estar hablando sobre Primera de Tesalonicenses, una de las epístolas del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses. Si tienen una Biblia a su alcance, la pueden abrir y acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Amén. Primera epístola del apóstol San Pablo, aleluya, a los tesalonicenses. Y vamos a estar mirando, amados hermanos, en este libro, en esta carta de Pablo a los tesalonicenses, su capítulo. Vamos a estar mirando el capítulo, vamos a decir el capítulo 4 y los versículos 13. Vamos a comenzar con el versículo número 13 de este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Amén. Espero que los hermanos nos puedan acompañar con sus Biblias. Tenga su bolígrafo, tenga su marcador y, como siempre digo, también tenga su libreta para que vaya anotando lo que vamos a estar, amén, hablando en el día de hoy. Vamos a mirar estos dos capítulos, capítulo 4 y el capítulo 5 de este estudio de hoy. Amén. Versículo 13 del capítulo 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice acerca de los que duermen? Se refiere a los creyentes que han muerto. Tome nota, a los creyentes que han muerto. Continúa diciendo el apóstol que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué corresponde esto? ¿A qué corresponde a aquellos que no conocen al Señor, quienes no tendrán arte ni parte en la primera resurrección? Por eso es que el apóstol dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que no conocen al Señor, quienes no tendrán arte o parte ni suerte, amén, en la primera resurrección, y por lo tanto ninguna esperanza del cielo. Todo creyente tiene esa esperanza del cielo. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entre paréntesis, el mismo fundamento del cristianismo es la muerte y también la resurrección de Cristo. O sea, es la prueba de que hay vida después de la muerte en un estado glorificado para todos los santos en aquella vida que, a propósito, nunca acabará. Continúa el apóstol hablando aquí en el versículo 14. Dice: así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. A los que durmieron en Jesús. O sea, a los que murieron sirviéndole al Señor,
a los creyentes que durmieron en Jesús. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Bueno, se refiere al arrebatamiento de la iglesia, o sea, a la resurrección de todos los creyentes. Las dos frases aquí significan la misma cosa, justo como Pablo lo describe en Primera de Corintios también, en su capítulo 15, en la muerte, al instante el alma dice, y el espíritu de un hijo de Dios se van para estar con Jesús. Filipenses 1:23. Amén. Mientras que el cuerpo físico regresa ¿a dónde? Al polvo. En el arrebatamiento, entonces Dios sustituirá lo que era el cuerpo físico como, aleluya, con un cuerpo glorificado, un cuerpo ligado al alma y al espíritu. De hecho, el alma y el espíritu de cada individuo acompañarán, aleluya, al Señor muy de cerca en esta tierra para entonces estar ligado a un cuerpo glorificado, lo cual entonces hará que el creyente sea íntegro. Amén. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Esto no es palabra de Pablo, esto no es palabra de hombre, es palabra del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol está expresando la doctrina del arrebatamiento de la iglesia como la palabra del Señor. Continúa el versículo diciendo que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, ¿quiénes son? Todos los creyentes que están vivos en el momento del arrebatamiento. Continúa el apóstol, no nos precederemos a los que murieron antes. Se refiere el apóstol al hecho de que los santos vivos no precederán o irán antes de los santos muertos. El versículo 16 dice, porque el mismo Señor con aclamación, ¿qué es esto? Esto se refiere a el mismo Jesús, el mismo Señor, porque el mismo Señor con aclamación, que los ángeles proclamarán en Hechos 1:11, con voz de arcángel. ¿Recuerda eso? Se refiere aquí a qué ángel, a Miguel, el único que se refiere como tal. En Judas versículo 9 lo vemos también. Y dice, y con trompeta de Dios. No dice exactamente que Dios personalmente es el que va a tocar esa trompeta, pero que le pertenece definitivamente quien sea que la tocara. Dice la escritura a continuación el apóstol aquí en el versículo 16, que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el criterio para estar listo para el arrebatamiento es estar, escuche, en Cristo. El que no esté en Cristo, como dicen, que no se vista, porque no va a ir. Amén. Tiene que estar en Cristo. ¿Qué significa esto, hermano Fran? Bueno, esto significa que todos quienes son nacidos de nuevo, sin duda alguna, irán en el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo continúa su carta en el versículo 17 diciendo que luego nosotros los que vivamos y los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Seremos arrebatados. En otras palabras, esa palabra arrebatados, ascenderemos
ascenderemos juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos resucitados en las nubes. Nubes, aleluya, de santos. No son las nubes como normalmente nosotros pensamos. Entonces continúa el apóstol aquí para recibir al Señor en el aire. Amados hermanos, la palabra griega del aire es aer. Aer. Deletreo dice A-E-R. Y se refiere también a la atmósfera inferior o de aproximadamente 6,000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá, alabado sea el Señor, al menos en unos 6,000 pies de la tierra, quizás aún más abajo, y todos los santos se encontrarán allí con Él. Pero Él, escuche, en ese momento no vendrá totalmente a la tierra, aquella aguardada para la segunda venida, lo cual más tarde será 7 años más o menos. Continúa el apóstol en su versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. La mayor reunión, alabado sea el Señor, que la humanidad jamás, aleluya, habrá conocido. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, el versículo 18 dice el apóstol, por tanto, consolaos. Consolaos. Habla de consolación aquí. Que nos consolemos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, estas palabras, ¿qué corresponde a esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Corresponde al futuro del Hijo de Dios. Amén. Lo cual es efectivamente glorioso. El futuro suyo, creyente que me escucha, es un futuro glorioso. Aleluya. Bendito sea el Señor. O sea, son 7 años. Entonces dice la Biblia, el apóstol Pablo aquí, que el anticristo dice que va a violar su pacto, incluso invadiendo a Israel. Y para eso nosotros podemos ver, amados hermanos, lo que dice la palabra en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12, 1 al 6. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mire lo que dice ahí el apóstol. Dice, apareció en el cielo. Oiga, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Yo creo que es el versículo, sí, el capítulo 12, 1 al 6. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Continúa el apóstol Pablo diciendo aquí, en este versículo. Amén. Mire lo que él dice, amados.
Amén. Es lo que él dice. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Por eso es que, mire, hermano, tenemos que nosotros, la palabra de Dios dice que nos consolemos los unos a los otros. Amén. Con estas palabras. Porque habla del futuro. Amén. Habla del futuro glorioso del creyente. Entonces, vamos a mirar lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Dice allí: pero acerca de los tiempos y de las épocas. Otra traducción dice, otra versión dice sazones, usa la palabra sazones. Pero acerca de los tiempos y de las épocas, aquí el apóstol Pablo introduce la pregunta periódica del curioso y del ansioso: ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Cuándo será? ¿A qué punto en la historia va a acontecer esto? El apóstol continúa diciendo: no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Mira, hermano, el apóstol lo menciona para reprimir esa curiosidad vana que es algo muy natural en el hombre. Versículo 2, Pablo dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice: porque vosotros sabéis bien, escucha, hermano, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor va a venir, el día del Señor vendrá. O sea, comenzará con la gran tribulación y va a continuar a través del milenio, terminará con el advenimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 2, así como ladrón de noche. Así como ladrón de noche. Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice esto? Bueno, él se refiere a Israel. Por eso es que nosotros, amados hermanos, los cristianos, tenemos que miremos a Israel. Miremos a Israel. Que cuando digan paz y seguridad se refiere a Israel. No se refiere a Estados Unidos. No se refiere a España, no se refiere a Rusia, a Corea del Norte, no se refiere a ninguno de esas naciones. Dice que se refiere a Israel, pero también dice que caracterizará el mundo. O sea, corresponde al anticristo, que es el que va a firmar un pacto de 7 años con Israel y otras naciones. De acuerdo lo dice Daniel 9:27. Yo quiero darle lectura a Daniel 9:27, donde dice allí el profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 27. Mire, amado, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pablo continúa en el versículo 3 diciendo lo siguiente. Dice él: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De repente, hermano.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que a mediados del periodo de 7 años, el anticristo violará su pacto, incluso invadiendo a Israel, de acuerdo a Apocalipsis 12, 1 al 6. Entonces, Pablo continúa diciendo ahí, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, amados, la gran tribulación sin duda alguna está por acontecer en este mundo. ¿Y por qué puedo decir eso? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Miremos a Mateo 24, 21. ¿Qué dice allí Mateo 24, 21? Bueno, Mateo nos lleva ahí a ese capítulo 24, el versículo 21, donde él dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. El versículo número 4 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde estamos leyendo ahora, amados, dice, pero vosotros, hermanos, oiga, no estáis en tinieblas. Ustedes no están ignorantes de esto. Dice, los cristianos tienen conocimiento espiritual. Usted tiene conocimiento espiritual, amado. Lo cual viene, oiga, solo de la palabra de Dios. El conocimiento espiritual que yo tengo, gracias a Dios, viene de su palabra. Lo que usted, amado hermano y hermana, conoce, su conocimiento espiritual, que sea la palabra de Dios, lo que dice. Continúa Pablo aquí diciendo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, hablando del futuro, os sorprenda como ladrón. O sea, ningún creyente debería estar, oiga, desprevenido. Ningún creyente debería estar desprevenido, descuidado. Pero, triste decirlo, hermano, lamentablemente, al parecer, muchos lo estarán. Muchos estarán desprevenidos, descuidados, con las cosas de este mundo caído. Versículo 5 dice Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿A qué se refiere Pablo aquí diciendo lo que dice? Se refiere, amados hermanos, a conocer a Jesucristo, que es la luz del mundo, de acuerdo al Evangelio según San Juan en su capítulo 8 y versículo número 12. O sea, dice Pablo que no somos de la noche, no somos de las tinieblas. El creyente ha de estar en una esfera, alabado sea el Señor, de funcionamiento totalmente diferente. Versículo número 6. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, no se deje vencer por el letargo, el letargio y la apatía. Pablo dice, antes velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Alabado sea el Señor. Despierta, hermano. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No se deje vencer por el letargo. No te dejes vencer por la apatía. Antes velemos
seamos sobrios. El cristiano debe mantener, aleluya, su relación con Cristo con una vigilancia continua en la palabra de Dios, en la oración, en la devoción, en la dedicación de la oración, el ayuno. Aleluya, vigilancia continua en cuanto a su vida personal y acontecimientos proféticos. El versículo número 7, Pablo dice, porque los que duermen, da la razón ahí, amados hermanos, porque los que duermen de noche duermen, o sea, aquellos que están en la oscuridad espiritual, no tienen ni idea de lo que está por acontecer en este mundo. El Señor tenga misericordia. Pablo continúa diciendo en el versículo 7, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Aquí Pablo no se está refiriendo a la bebida alcohólica. No. Solamente está usando la palabra borrachos como una metáfora. ¿Para qué? Bueno, para describir una condición espiritual. Eso es lo que está describiendo Pablo aquí. La condición espiritual de muchos que están borrachos espiritualmente. Versículo 8. Pero nosotros, Pablo se incluye. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Pero nosotros que somos del día. ¿Quiénes son esos? Bueno, aquellos que tienen la luz espiritual. Son del día. Dice él, seamos sobrios. Aquí él está expresando la certeza, seamos sobrios. Vistiéndonos la coraza de fe y de amor. O sea, la fe apropiada en Cristo y la cruz, lo cual produce el amor. Continúa Pablo diciendo, y como yelmo, la esperanza de la salvación. ¿Qué es eso? Bueno, la garantía de liberación de este presente mundo malvado, de este presente mundo caído, lo que tiene que ver con el arrebatamiento. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche eso. O sea, no está designado que los creyentes pasen por la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. O sea, de nuevo, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. El versículo 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Nuevamente vemos que el arrebatamiento aquí, todo hecho posible por la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ¿hubiese arrebatamiento? Le hago esa pregunta. Si Cristo no hubiese venido a morir por los pecadores en un madero, en aquella cruz, ¿hubiese arrebatamiento? Le dejo con esa pregunta. Bueno, por lo cual el 11 dice, consolaos, lo repite nuevamente, consolaos los unos a los otros. Ahora, aquí se refiere al consuelo en vista del arrebatamiento venidero, la esperanza, hermano, y la liberación de la ira. Viene, amados hermanos, una ira, la cual será desatada en el mundo durante la gran
tribulación venidera. Cristo viene a buscar a la iglesia. Va a haber un arrebatamiento, pero también va a haber una gran tribulación. Va a venir una gran tribulación. Continúa Pablo diciendo, y edificaos los unos a los otros así como lo hacéis. ¿A qué se refiere él aquí? Se refiere al animarse y a reforzarse el uno al otro. Animar a tu hermano, animar a tu hermana. Amén. Yo también necesito que se me anime. Yo también necesito que se me refuerce. Amén. Yo necesito, mis hermanos. Alabado sea el Señor. El 12 dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En otras palabras, cerciórese que el predicador que usted está siguiendo está predicando verdaderamente la palabra de Dios. Cerciórese. Amén. Y que los tengáis en mucha estima. Nosotros tenemos que tener en estima a nuestro pastor, a nuestra pastora, el pastor asociado de la iglesia Ciudad de Restauración, a los que nos presiden, amén, a los que nos predican la palabra los domingos, a los que nos enseñan la palabra durante los estudios bíblicos, amén. Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. O sea, esto está haciendo referencia aquí a la obra que a la persona, amén, en cuestión. Pablo continúa diciendo, tened paz los unos con los otros. Importante, amados. Eso es bien importante, que tengamos paz los unos con los otros. Pablo está diciendo, amén, refiriéndose al aprecio que recién se mencionó en cuanto a producir esta paz. Amados hermanos, el apóstol Pablo es bien claro. El versículo 14 habla aquí, Pablo continúa diciendo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Wow, qué lenguaje fuerte, pero escuche, se refiere Pablo aquí a aquellos que desertan, aquellos que se van. Dice que consoléis a los de poco ánimo. Debiera traducirse esto aquí, ¿verdad? O sea, consuele al pusilánime. O sea, dice Pablo, que soportéis a los débiles. O sea, aquellos que no tienen el entendimiento adecuado con respecto a la cruz de Cristo. Y lo que esto significa, amados hermanos, en su andar diario con Dios. Pablo continúa diciendo que seáis sufridos para con todos. Se refiere Pablo aquí a que seamos pacientes para con individuos, amén, de todas las categorías recién mencionadas. 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Importantísimo esto, hermano. El cristianismo bíblico como el único sistema de esta práctica noble. Pablo continúa, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos, hasta a nuestros enemigos. 16. Estad siempre gozosos. Amados hermanos, el creyente tiene toda razón para estar gozoso, sin tomar en consideración los problemas diarios, ¿verdad?, que se nos presentan. Orar sin cesar, dice Pablo. Debemos orar por todo. Por todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pase lo que pase,
sin importar cuán negativa sea la circunstancia. Nunca nosotros debemos dejar de dar gracias al Señor, ya que es la voluntad de Dios. 19. No apaguéis al Espíritu. Oiga, importante. Aleluya. No apaguéis el Espíritu Santo. Desobedecer estas advertencias es aplacar al Espíritu. Número 20. No menospreciéis las profecías. Oiga, sea abusado mucho este don más que cualquier otro, el don de la profecía. Sin tener eso en cuenta, siempre hay que reconocer el valor de la operación verdadera, de este don. Primera de Corintios 14:3. Le voy a leer. Primera de Corintios 14:3. El mismo apóstol Pablo allí escribe. Primera de Corintios 14:3. Vamos a darle lectura. Primera de Corintios 14:3. Dice Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y también consolación. Aleluya. El 21 dice: examinarlo todo. Examinarlo todo. O sea que cuando surgen las profecías o algo que se dice que proviene del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo a prueba. La prueba es, bíblico. Retener lo bueno, dice Pablo, se refiere al proceso de nosotros examinar cuidadosamente, de aceptar lo que es definitivamente del Señor y rechazar lo que no es del Señor. Alabado sea Dios. 22 dice: apartaos de toda especie de mal. O sea, la pregunta es: ¿le complace esto a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Le complace esto a Dios? 23 dice: y el Dios de paz os santifique completamente. Es la santificación progresiva que solo puede ser causada por el Espíritu Santo, quien la lleva a cabo con tal que nuestra fe esté anclada firmemente en la cruz, dentro de los parámetros de los cuales el Espíritu Santo obra siempre el proceso de santificación. Efectúa hombre entero. Afecta el hombre entero. Continúa Pablo aquí en el 23 diciendo: para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, o sea, la composición del hombre entero. Oiga, por eso dice espíritu, alma y cuerpo, refiriéndose a la composición del hombre entero. Continúa Pablo diciendo: sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablando ahí Pablo otra vez refiriéndose al arrebatamiento. Además es cierto que este versículo, ¿verdad?, manifiesta el hecho de que cualquier participación, ya sea justa o injusta, afecta al hombre entero. Y no solo el cuerpo físico, sino también el alma, como algunos afirman. El 24 dice, ya terminando, amados hermanos: fiel es Él que os ha llamado. Dios es fiel. Dios te llamó, Él es fiel. Dios hará exactamente lo que Él ha dicho que hará. Alabado sea el Señor, porque Él es fiel. Si solo, aleluya, le creemos al Señor. Dice, el cual también lo hará. Lo que Él dicho, lo que Él ha dicho, Él es fiel a su palabra, Él lo va a hacer. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Él? Él nos va a santificar totalmente. 25, hermanos, orad por nosotros. Dice Pablo:
Pablo aquí pide la oración. El gran apóstol estaba consciente siempre de su propia debilidad. Yo tengo que estar consciente siempre de mi propia debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Aleluya. Él se incluye, como hizo Daniel. Aleluya, que se incluyó cuando le pidió perdón al Señor por los pueblos los pecados del pueblo. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Pablo dice ahí, y terminamos, Primera de Corintios 2, 1 al 5, el apóstol Pablo dice, aleluya. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, aleluya, oiga, de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, óigalo, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Importante eso, hermano. Sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y, aleluya, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga, hermano, tremendo, hermano. 26 aquí dice en 1 Tesalonicenses 5.